Hola, muy buenos días a todos. Por parte de la Secretaría de Economía les doy la más cordial de las bienvenidas hoy jueves 21 de mayo a nuestro segundo módulo del taller de analítica y Big Data para pymes. Ya se encuentra con nosotros Fernando Fontevillas y antes de cederle la palabra, comentarles que tenemos personal de la Secretaría de Economía aquí en el chat por si ustedes gustan hacer alguna participación durante este taller o bien si gustan activar su micrófono para participar y hacer un poco más ameno el taller del día de hoy. Fernando, buenos días, te cedo la palabra para dar inicio. Bueno, muchas gracias. Vamos a poner aquí y compartir la pantalla. Nada más, Olvia, te voy a pedir que me confirmes si se ve, si todo está bien. Perfecto. Ok, ahí debe estar la presentación. Sí, ya la podemos ver. ¿Sí? Bueno. Sí, y te escuchamos bien también. Muy bien. Y voy a tener nada más abierto yo el chat. Si alguien de ustedes tiene algún comentario, lo puede decir. Si no, Olvia, pues ya sabes, pues ahí nomás me interrumpes nomás me interrumpes y yo con mucho gusto contesto las preguntas. Claro que sí, yo te las leo sin ningún problema. Sobre todo porque pues aquí parte de la idea es hacerlo un poquito más interactivo con lo que estemos nosotros llegando a platicar, ¿no? Entonces, bueno, pues muchas gracias a la Secretaría de Desarrollo Económico, también al Gobierno del Estado por la invitación. La verdad es que me siento muy halagado de estar colaborando aquí con ustedes. Y pues la idea es tener este segundo módulo, seguir compartiendo este tema de analítica de datos con todos ustedes, sobre todo para que podamos ir aterrizando todos estos conceptos en cada uno de los negocios en los que estamos. La vez pasada estuvimos platicando sobre todo el tema de liderazgo que existe y cómo está correlacionado con la analítica de datos y que más que un problema de conocimiento, pues es un problema de liderazgo el que está o el que tenemos en nuestros negocios. Entonces, hoy vamos a seguir hablando del tema de liderazgo con la analítica de datos y el Big Data. Y pues nada más voy a dar una breve introducción, pues estamos a sus órdenes. Nosotros hacemos estudios de mercado y desarrollamos también proyectos de analítica de datos con empresas. Nuestro mercado meta es la empresa micro, pequeña y mediana. Ese es nuestro mercado primario más que la empresa grande y pues estamos a sus órdenes. Estamos aquí en Sinaloa, en Culiacán y en Mazatlán. Y bueno, pues me voy a ir un poquito más allá. Y estos módulos pues van dirigidos entonces a los emprendedores, a directores, ejecutivos, gerentes, a gente de la micro, pequeña y mediana empresa y también a la academia. Va a la gente que son intermediarios dentro de estos procesos de decisión en las empresas, ¿no? No necesariamente va a los científicos de datos o a las personas expertas. Entonces, eso es algo que quiero recalcar y voy a hablar sobre eso. Y pues para quienes no estuvieron en el primer módulo, pues somos una empresa que tiene pues más de 25 años de experiencia. Pues el hecho de estar en el área norte del país o noroeste del país, pues hace que estemos en múltiples industrias. Hemos trabajado con el agro, en el área de fertilizantes, agroquímicos, también en el área de turismo. Tenemos como clientes a distintas entidades de gobiernos estatales, etcétera. Y pues hacemos, pues ahora sí, inteligencia de negocios. Está el doctor Manríquez, trabaja con nosotros y con él desarrollamos también estos módulos. Somos colaboradores, él es doctor en economía regional, tiene distintos proyectos, es colaborador y trabaja en distintos centros de investigación, pues también con entidades de distintos países, como ustedes podrán ver, y pues soy yo, y pues estoy en el área de mercadotecnia desde hace 25 años, y toda la vida me he dedicado pues a esto, ¿no? Bueno, ok, entonces vamos a empezar a hablar sobre las terminologías y marcos de referencia de la analítica de datos. Y con lo que quiero iniciar es el planteamiento que yo les doy de que pues la analítica es todo es un arte y un proceso. Y hay tres partes fundamentales que intervienen en el proceso de analítica.
La primera de ellas es que hay un líder, hay un director, hay un responsable de tomar las decisiones duras e importantes en la empresa. Y por otro lado, pues está el científico de datos, y el científico de datos, pues es aquella persona que tiene pues el conocimiento, vaya, es la que tiene pues ahora sí, el expertise y la experiencia con el trabajo de los números y las distintas metodologías que se pueden llegar a aplicar. Bueno, así como sucede, y quien tiene y ha experimentado trabajar con personas del área de sistemas, siempre hay no es un proceso, o a veces va a tener fallas el proceso cuando va directamente el director con la gente de sistemas. Es un proceso que si bien es directo, pues en muchas ocasiones lo que se va a ocupar, pues es una persona en medio, que ese es el traductor. Yo, en lo personal, yo soy un traductor, en donde el líder que tiene un problema de negocio y necesita tener establecer decisiones, y esas decisiones pues van a ser trascendentales porque pues implica desarrollar nuevos modelos de decisión. No necesariamente va a poder y va a saber traducir ese sentido y esa oportunidad de negocio pues al científico de datos. Entonces, lo que hace el traductor es que el problema de negocio se traduzca en un problema de investigación, y que el problema de investigación esté alineado al problema de negocio, y evitar en la mayor medida posible que el modelo que se haya trabajado resuelva de manera parcial o de manera no satisfactoria el problema de negocio que se tenga. Entonces, esa es la función que tiene el traductor. Entonces, el traductor necesita conocer y dominar dos perspectivas. Uno, necesita dominar la perspectiva de negocio y las decisiones de negocio. Y segundo, necesita tener una buena base de conocimientos, bases de estadística y probabilidad y de modelos. Entonces, esa parte es sumamente importante, que pueda dominar esos dos mundos, porque a medida de que pueda dominar esos dos mundos, pues el problema de decisión pues lo va a saber traducir en un problema de investigación, y ese problema de investigación, a su vez, una vez que tenga una solución, pues que pueda ser aplicable. Entonces, pues son 2 vías, y en esas 2 vías es en la que va a estar funcionando el traductor. Ahora, en la pequeña empresa, pues seguramente esto no va a llegar a pasar. Entonces, por lo mismo, es importante que el líder tenga por lo menos una serie de conocimientos base para que pueda saber qué pedir, y también reconocer qué es lo que le están llegando a entregar. ¿Ok? Bueno, vamos a empezar con el primer video. Espero que en esta ocasión no tengamos los mismos problemas. Trae unas letritas abajo, es un video chiquito, pero que va a empezar a reafirmar lo que les acabo de decir. And the idea is I want to share with you tonight our approach on data analytics. And this has been a huge passion of mine for a very long time. So I thought I'd sort of start out by giving you a sense of our philosophy, or sort of our approach that we have. And the way that I like to think about it is that, you know, we believe that data analytics is fundamentally a leadership problem and not primarily a data science or a technology problem. I think that often when you attend sort of the big data analytics circuit or circus, depending on how you want to think about it these days, and you go to big data conferences, you essentially get this idea that your problem is going to be solved if only you had the right software solution and you hired the right kind of smart analytics people. And we think that while it's true, and you know this better than anybody else, that data scientists are in short supply, I think what is even more in short supply are managers who know how to operate and lead effectively in this space. And so what we believe is that it is absolutely essential to get the class of managers and of future leaders to embrace analytics really as something that is completely part of their normal business, okay? So the way I sometimes like to say it is, can you imagine a CFO going to a CEO and saying, you know what, I don't really know how to read a balance sheet, but I have somebody on my team who is good at it, yeah? I know many chief marketing officers who, without blinking an eye,
will say that to their CEO today about analytics. They will say, you know, it's complicated, I don't quite get it, but guess what? I have a really crackerjack analytics team who's going to take care of it for me. I think this notion is going to be gone in 5 years from now. And maybe in Silicon Valley, it is already gone, or certainly it may be gone in a year or two. Ok. Estos videos pueden accesar algunos de ellos ahí en mi página personal porque ahí los listo. Y bueno, pues ciertamente aquí lo que establece el video es que no es un problema, no es un problema técnico, sino en muchas ocasiones es un problema de liderazgo, porque la realidad es que el líder en muchas ocasiones no tiene un reconocimiento de los beneficios que puede ofrecer la analítica de datos para la toma de decisiones. Entonces, es abrir un espectro nuevo sobre en qué cosas nos puede ayudar a contribuir en una toma de decisiones más segura, más confiable y con mayor certeza. Entonces, eso es lo que establece en este caso el profesor y da la analogía o da el ejemplo de que pues, sería el equivalente a tener un estado de resultados y que pues el líder pues prácticamente no lo lee, lo delega y que pues alguien más lo interprete y que diga o lo interprete como, vaya, perdón la redundancia, pues como quiera, ¿verdad? Entonces, pues algo similar sucede con la analítica de datos. Pues ciertamente pues el Big Data pues ha logrado la atención en estos últimos años. A mí no me gusta usar la palabra Big Data porque lo que siempre he querido es que esto se aplique en la pequeña o mediana empresa. El Big Data, pues ciertamente pues, obedece a las grandes cantidades de datos y de información que pueden tener en este caso pues las empresas grandes. Y bueno, pues a mí me gusta más llamarlo de la analítica de datos, pues ha logrado la atención porque pues obedece a una, como dice la tercera frase ahí, pues es una explosión de datos, ¿no? Y el resultado es el aumento de más de 1000 veces de información y requisitos de almacenamiento, visualización y utilización e integración de los mismos datos. En los próximos 5 a 10 años habrá un aumento en el orden de la magnitud en la ciencia de datos utilizados de mercadotecnia y un aumento de 10 veces similar en la potencia del poder disponible. O sea, toda transacción, pues en este caso, pues genera datos. Y lo que tenemos que empezar a valorizar es la forma en la que los estamos empezando a utilizar. Porque hasta el 2016, para quienes empiezan a utilizar datos, pues la realidad es que el desarrollo de nuevos modelos de trabajo, pues el 60% de los proyectos pues ha fallado, ¿no? Y eso se da sobre todo porque es un problema de liderazgo. Y la forma y el tipo de soluciones que queremos que nos arrojen, en este caso, los datos, ¿no? Entonces, y como dice aquí esta frase, pues fuimos demasiado conservadores y la realidad es que la tasa del fracaso es alta y pues no es un problema ciertamente de tecnología. Entonces, para empezar a desarrollar analítica y tener un músculo organizacional, pues requiere de inversión en distintas áreas y estas áreas pues van a ser 4. Uno, pues ciertamente sí ocupamos empezar a tener con herramientas de analítica, si se está empezando de cero. La sesión pasada, pues sí me preguntaban por qué decía nomás, o por qué hacía tanto énfasis en el Excel. Bueno, pues porque ese es lo que tenemos todos. Pero hay herramientas sofisticadas y muy interesantes de analítica. Hay muchos cursos sobre muchas aplicaciones ahorita en Doméstica, en Coursera, sobre algunas de estas herramientas. Pues también tenemos la integración de los datos o la forma en la que le voy a dar una solución tecnológica a la integración de los mismos, es decir, cómo lo que tienen los técnicos en el campo, cómo están integrando esa información con todas las transacciones que la matriz está empezando a registrar, cuál es el CRM que tiene o el sistema que tiene la empresa. También hay un equipo de personas y cómo está alineada la organización para empezar a aplicar analítica de datos dentro de la estructura de su empresa. Si es como una entidad aparte, que hay como un pequeño juguete que yo tengo y que me dan ahí sus reportes y sus análisis y sus observaciones, o realmente este equipo está integrado a la toma de decisiones en la empresa. Bueno, entonces, sobre cómo empezarlo a integrar, pues no hay una respuesta genérica sobre la infraestructura, las herramientas y la estructura
y personas que se ocuparán para desarrollar la analítica de datos en la empresa, pero ciertamente van a ser estas 4 dimensiones. A veces yo voy a iniciar con algunas de estas funciones externas y que luego paso a integrarlas dentro de mi empresa a medida que voy conociendo los beneficios que tiene el analizar los números y hacer mayor analítica, ¿no? Entonces, las inversiones de analítica serán dirigidas por los problemas de decisión o los problemas de negocio y las prioridades estratégicas de la empresa. Entonces, hay 2 fuentes. Uno es que tengo muchas áreas y muchos problemas de decisión. A veces algunos van a ser sencillos, otros van a ser complejos. Y la prioridad y las prioridades estratégicas, en este caso, que tenga la dirección. Como la gente no, en un principio, cuando vas integrando analítica en una empresa, hay personas, va a haber un grupo agraviado, pero va a haber un grupo beneficiado porque le va a ayudar a tomar decisiones de una manera más certera. Y este grupo de personas va a empezar a sentirse muy cómodo utilizando la analítica a medida que va conociendo los beneficios que le genera la analítica. A medida que van creciendo los usuarios de la información dentro de la empresa, va a haber más áreas que van a tener más solicitudes de información, van a querer que sus problemas de negocio, sus problemas de decisión se traduzcan en problemas de investigación y que la gente que sabe, que les empiece a desarrollar modelos y les empiece a dar una respuesta o solución. Y luego va a venir un problema de prioridades que la dirección va a tener que seguramente que gestionar y que arreglar. Entonces, por un extremo, pues vamos a tener problemas de decisión de las unidades de negocio y la función que tiene la dirección o las distintas direcciones sobre a qué o cuáles van a ser las prioridades que tiene que hacer el investigador o el grupo de investigadores. Y el pegamento, pues va a ser el conocimiento base de la analítica de datos. Esto es en lo que voy a estar haciendo yo mucho énfasis y no es que en este grupo tengamos que ser expertos en estadística, pero por lo menos sí, pues dejar la semillita de que sí tengo que conocer para qué me sirven algunas técnicas y conocer ejemplos para que pueda solicitar reportes y análisis de datos y sobre cuáles y qué es lo que me van a estar llegando a entregar. Entonces, ¿y cómo va a ir evolucionando una empresa o cómo es la evolución en la madurez de la analítica de datos en una empresa, ¿no? Entonces, por un lado, vamos a pasar de distintas etapas de lo que es, en un extremo, la analítica descriptiva, a una predictiva, a una prescriptiva dentro de la empresa. Y sobre todo, los principales beneficios que van a empezar a hacer, pues anticiparnos a los resultados y tener la capacidad de predecir los resultados si yo cambio alguna de las variables dentro de los procesos o dentro de la mecánica que esté utilizando. Entonces, paso de una analítica descriptiva en donde me digan qué es lo que pasó, qué es lo que ocurrió, a poder empezar a influir empezar a influir en los procesos para que el resultado final, pues en este caso, pues se vea alterado y me beneficie yo a partir de ese cambio de variables. Esto quiere decir que si yo empiezo dentro de un modelo a predecir a qué segmento pertenecen los clientes, pues que yo pueda empezar a marcar prioridades y concentrarme sobre aquellos que representen mayor fertilidad para mí y que me puedan llegar a predecir, pues incluso hasta el valor final del cliente a lo largo del año o los próximos o de por vida, ¿no? Entonces, ya se trata de empezar a cambiar los resultados para que logren, pues ahora sí, un final conveniente para el objetivo que yo tengo, ¿no? Bueno, ¿y cuál es el marco de trabajo? El primero, pues aquí hay una serie de 6, 7 pasos y va a partir de los objetivos del negocio o los problemas de decisión que yo tenga. Entonces parto de un objetivo general que puede ser crecer en la cartera de los clientes, aumentar la participación de mercado o generar a nuevos consumidores o clientes. Esto lo voy a traducir yo en un problema de negocio. El problema de negocio deriva en una iniciativa de investigación y voy a tener el primer paso de analítica que va a ser la analítica descriptiva, que es una descripción
de los resultados, de las variables, de los datos que yo tengo, cuáles son los missing values o los valores que no existen, cuál es la variabilidad de la información, con cuánta información tengo, cuál es la que se tiene que capturar y empezar también a tener ya, pues ahora sí, un contexto general de los datos, ¿no? Paso después a hacer analítica predictiva, es decir, a anticipar ahora sí los resultados, como una, como sería predecir el clima que vamos a tener el día de mañana, y luego pues pasamos a hacer la analítica prescriptiva sobre qué cambios necesito o qué acciones necesito emitir yo para cambiar los resultados. Y luego, pues todo esto se traduce en acciones de la empresa o las iniciativas que se tengan. Un objetivo de negocio pues puede ser aumentar la tasa de clientes o el número de clientes. Y pues una iniciativa para cumplir con ese objetivo y que puede tener un porcentaje determinado, pues es atraer a nuevos usuarios o usuarios más jóvenes. Para atraer usuarios más jóvenes, pues probablemente tengas que darles crédito. Y dentro de este crédito, pues necesitas crear un sistema que te permita discriminar a aquellos que tienen la capacidad de pago y que van a resultar ser buena paga, de aquellos que no están siendo sujetos a crédito. Entonces, esa puede ser la iniciativa. Oye, ¿cómo empiezo yo a modelar o cómo puedo yo conocer o predecir quién es sujeto a crédito y quién no, y quién va a resultar buena paga o quién es propenso a dejarme de pagar y no y dejarme con una cuenta por cobrar pues ahí alta y que haga que pues que tenga un dinero ahí pues parado y ya incobrable dentro de mi empresa. Entonces esa puede ser la iniciativa, ¿no? A la cual la analítica pues debe de ofrecerle pues una solución. A partir de la descripción de los datos, pues yo empiezo a desarrollar los modelos ya con la analítica predictiva y prescriptiva, y luego pues ya se traducen en iniciativas que debo incorporar en el día a día, ¿no? Entonces aquí lo importante y lo que se recalca del lado izquierdo y el derecho es que debe existir una relación de la analítica con el objetivo que tiene el negocio. Entonces todos los proyectos de analítica pues van a comenzar con un objetivo. Lo peor que puede pasar es que no se sepa para qué se quieren las cosas. Y esto sucede y ha sucedido pues por años, incluso hasta en la investigación de mercado. Desde un principio se reconoce la relación y nexos entre la analítica descriptiva, la predictiva y la causal. Entonces, eso va a ser importante. Y no es una progresión que necesariamente vaya a ser lineal, y los objetivos pues deben de estar relacionados con la analítica por realizar. Las inversiones en analítica también estarán dirigidas por los problemas de decisión y las prioridades estratégicas de la empresa, y tienen que estar alineados los problemas de decisión, las prioridades y las inversiones necesarias que van a requerir pues, de un conocimiento base del cual pues, ya hablamos, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos generar valor agregado en la analítica? Y va a ser de tres formas, o tres formas en las que se genera valor. La primera de ellas es que se hagan posibles las iniciativas del negocio, que ayuden a idear nuevas iniciativas, y tres, que se evalúen las iniciativas que da, en este caso, la analítica de negocios. Ahora, vamos a ver tres ejemplos, que esa es la parte central de este módulo, muy, muy prácticos. En algunos casos, en dos de estos tres ejemplos me he involucrado, y para los cuales estoy utilizando pues, nombres ficticios. Y el primero de ellos, pues vamos a decir que es una cadena de tiendas que se llama Minta Market. Este es un supuesto, y ellos pues tienen pues es una cadena de productos orgánicos que pues se encuentra en amplio crecimiento. Y bueno, pues ahora vamos a suponer que Minta pues está en pues casi toda la República, tiene pues 20 años y siempre se ha concentrado en las grandes ciudades o en los grandes centros urbanos aquí de la República. Ahora, para poder crecer, Minta empieza a contemplar que su plan de expansión debe de incluir el ubicarse en poblaciones de menos de 90,000 habitantes en México. Y la gran interrogante que tiene Minta es cuáles de esas nuevas, de todas las comunidades que existen en México de menos de 90,000 habitantes, pues cuáles representan mayor fertilidad que otras. Entonces,
pues es un problema en el cual pues muchos de nosotros en algún momento en empresas que sean de este tamaño, de este tipo, pues nos vamos a llegar a topar. Oye, ¿cómo empiezo yo a conocer y en base a qué determino qué comunidades van a ser fértiles y cuáles no? Entonces, pues el objetivo, pues en este caso de esta propuesta es utilizar la analítica de datos para ayudar a encontrar pues las ubicaciones ideales en comunidades de menos de 90,000 habitantes en México. Ahora, ¿cuántas hay? Pues imagínense, pues es un montón. Y pues los problemas de negocio que se tienen es que pues aquí hay una serie de consecuencias. En muchos de los casos no hay una metodología pues escrita o que ya esté planteada. Otro problema puede ser que a veces hay un equipo que se ayuda por medio de formatos. Esos formatos van a tener una serie de variables u observaciones y cada quien le va a dar el peso que cada quien tenga o que quiera, por decirlo así. A veces estas variables van a tener un peso específico porque se aterrizan con ciertos números, ¿no? Entonces podemos traducir cuántos competidores hay, si hay locales o no hay locales, cuánta población hay dentro de esa comunidad, qué sé yo, etcétera, ¿no? Y a veces no va a haber ni siquiera un estándar entre los distintos responsables de buscar nuevas ubicaciones. Los formatos pues pueden tener ponderaciones que alguien en algún momento pues llegó a desarrollar y pues tal vez estén anticuadas. Las nuevas ubicaciones pues a veces se dan por conveniencias o convenios comerciales, ¿no? Entonces, pues vamos ampliando. Tal vez Soriana, o me voy yo en paquete con Soriana y alguna otra tienda, y así es como vamos abriendo centros comerciales. Y si Soriana dice que va, pues yo también voy porque va en el paquete. O puedo ir en convenio con alguna constructora o desarrolladora que hace centros comerciales, y como ellos se van a Obregón, pues yo me pongo en Obregón. O como ellos se van a Chiapas, pues yo me voy a Chiapas, pero sin un estudio de por medio. Y una buena selección, pues a veces pues me va a producir o va a tener como resultado que sea líder en participación por muchos años dentro de esa comunidad de menos de 90,000 habitantes. Y una mala ubicación, pero por otro lado, la mala ubicación pues desmoraliza, genera un costo de oportunidad, porque pues por haber elegido mal, perdí alguna ciudad o comunidad que me pudiera ser fértil, genera costos financieros, costos de tiempo y también pues un costo de salida. En general, una mala ubicación pues va a generar un lastre. Entonces, pues parte de la iniciativa es usar la analítica de datos para predecir qué ciudades de por lo menos de 90,000 habitantes tienen mayor fertilidad y ofrecen las mejores oportunidades competitivas para que yo me establezca en dichas comunidades. Antes de comenzar, entonces, la iniciativa, la analítica debe de relacionar el modelo de analítica con el objetivo general. Entonces, pues hay una serie de datos internos y externos que nos van a ayudar a predecir la fertilidad que puedan tener las sucursales o las comunidades, discriminar las posibles ubicaciones entre las buenas, las medianas o las que van a tener un muy mal o pudieran tener un muy mal desempeño. Y por lo mismo, pues voy a tener una reducción de costos de selección de nuevas ubicaciones, porque si antes de 300 comunidades, pues desarrollaba un reporte para las 300, pues ahora probablemente, y empezar a discriminar entre dichas ubicaciones o comunidades de menos de 90,000 habitantes, pues ahora lo que voy a empezar a hacer es que voy a empezar a trabajar en todas aquellas en las que el modelo me esté prediciendo que va a tener mayor fertilidad y voy a dejar de perder el tiempo entre todas aquellas que me está diciendo ya el modelo de que no van a generar competitividad ni van a llegar a ser rentables. Entonces, por un lado, voy a tener una reducción de costos en tiempo, en efectividad, en esfuerzo y en dinero. Y por otro lado, pues voy a empezar a tener un análisis que me va a discriminar entre las que sí tienen fertilidad, entre aquellas que son o me van a dar una posición o una rentabilidad mediana, y aquellas en las que pues ahora sí ni para qué las yo volteé a ver. Bueno, y pasando a la analítica descriptiva, pues es entendiendo los datos, y les voy a dar 2 veces algunas de estas definiciones, nada más que van a ser diferentes, ¿no? Entonces, la analítica descriptiva tiene como objeto describir un aspecto del negocio, usa datos y estadística descriptiva para entender el pasado y el presente. Su enfoque es visual y analiza la descripción de los sucesos.
típicamente se refleja en los dashboards o reportes de resultados y pues te dice lo que sucede y cuál es la situación y qué conocemos hasta este momento, ¿no? La analítica descriptiva, aquí es donde nos empezamos a hacer varios planteamientos. Uno, pues el conocer pues, cuál es el problema de investigación, cómo podemos ir formulando hipótesis y un modelo de trabajo y cuáles deben de ser las rutas y cuáles son las rutas prácticas para tener una buena solución y un buen modelo. 3, qué información interna existe, sobre todo para empezar a determinar con qué voy a trabajar y con qué no. Es decir, si ya tengo, por ejemplo, tiendas en comunidades de menos de 90,000 habitantes, ¿dónde están ubicadas? ¿Qué información existe? ¿Qué experiencias he llegado a tener? O si no tengo nada de información interna. Y dentro de todos esos, el espectro de variables internas, pues, ¿cuál es la que yo tengo disponible? ¿Y cómo voy a obtener esos datos? Si la dirección me los va a dar o no me los va a dar. Si tengo que hablar con un área legal o no, si hay que firmar cartas de confidencialidad, etcétera. Y una vez que ya tengo la información interna, además de la externa, pues cuál es la calidad de los datos que yo estoy empezando a recibir, si son confiables o no son confiables. A medida que pues exista menor confiabilidad de datos, pues ahora sí la información pues cada vez va a ser menos útil. Hay que recordar que de acuerdo a la calidad de los datos que tengamos, pues va a ser la calidad de decisión que yo voy a tener. Y sí es muy importante empezar a revisar cuál es la calidad de datos que yo tengo y de qué manera voy a modificar o incentivar los procesos para que tenga mejor calidad de datos. Y eso, señores, es de ya. Porque a medida que yo no tome una decisión sobre algo tan simple como la calidad de los datos, estoy perdiendo tiempo y voy a estar perdiendo pues, un recurso muy valioso que son los mismos datos. Un ejemplo de esto pues, es el que todos los días nos topamos con mucha incertidumbre, pues, y no es un problema nada más de México, ¿no? Sino de muchos lados, sobre los datos que nos están arrojando con la pandemia. Entonces, muchos, pues, al momento en el que invalidan los datos o no tienen certeza de que la calidad de los datos pues, sea la mejor, pues están en un problema de incertidumbre y de indecisión. Entonces, sí es muy importante trabajar en la calidad de los datos. Y es preferible tener menos variables, pero con mucha calidad, que tener muchas variables, pero con poca calidad. También es importante conocer si se puede obtener algo más. Y hay muchas áreas dentro de una empresa en donde existen datos por ahí escondidos que se pueden empezar a integrar en la información. Luego, hay que hablar con la gente de sistemas y de tecnologías de información porque es muy relevante, un papel muy importante es cómo puedo sistematizar muchos de los datos y cómo la información que a veces un técnico o un ingeniero en campo pudiera tener, pero con la simple observación en la vista, cómo puedo empezar a digitalizar dichos datos o cómo mediante diversas técnicas puedo extraer los datos ya de la nube o de ciertos sitios y que se empiecen a incorporar a la base de datos de la empresa, ¿no? Entonces, ¿qué información externa existe? ¿Cuál es la metodología o los sistemas sobre cómo voy a bajar dicha información? ¿Y qué otras fuentes pueden llegar a existir? Bueno, entonces luego pues viene ya un análisis exploratorio, pues muy similar a la etapa, a la analítica pasada. Algunos pudieran decir que es lo mismo. Yo aquí lo pongo en otro apartado. Dice, pues, es una descripción de los datos con gráficas, tablas y cifras que nos permita explicar de cómo fueron generados esos datos y la variabilidad en los datos para que informaran a los modelos predictivos y causales, ¿no? Ahora, y aquí lo que tengo, pues, es las desventajas del proceso actual que sigue esta empresa hipotética, Minta Market, y las ventajas con analítica. Me lo voy a brincar porque aquí lo importante es que tenemos que empezar a desarrollar un modelo que me ayuden, que va a estar compuestos por una o dos variables dependientes y una serie de variables independientes. Lo importante es empezar a conocer bajo estos modelos, que pueden ser desde regresiones, ¿qué variables independientes son las que tienen mayor impacto en el pronóstico de la variable dependiente? Entonces, tengo que empezar a investigar
y plantear cuáles serían las variables dependientes y cuáles son las variables independientes que voy a empezar a arrojar. Entonces, voy a empezar a explorar muchas variables que pueden existir. Ahora es un estudio a nivel nacional y tengo aquí pues muchas fuentes de información que seguramente van a influir en una variable dependiente. Una variable dependiente, pues en este caso para el desarrollo del modelo, pues pueden ser el pronóstico de ventas. Es decir, si yo me establezco en una ciudad, cuánto es lo que yo puedo llegar a vender y cuál es el pronóstico y cuánto es la cantidad que me da de acuerdo a una serie de características. Y pues va a haber un montón de dimensiones que pueden ser hasta 400 o 450 variables, que pueden partir desde ubicación geográfica. No es lo mismo en ciertos estados estar a una hora, a una hora en carretera plana, o 20 o 30 kilómetros con sierra, o en medio de una sierra, o que el acceso pues se vea, o que sea difícil. ¿Cuántos competidores existen? Dentro de estos competidores, pues si puedo estar yo o alguno, o si estoy ya establecido o no estoy establecido, quién es el que está, qué tipo de competencia existe, si es algunas cadenas regionales, nacionales, internacionales o locales nada más, si tienen todas las áreas dentro de la empresa, los mismos departamentos. A mí en muchos de estos modelos a veces me ha salido que a medida que existe más competencia en una ciudad, hay mayor fertilidad y tal vez ahí la hipótesis o se empieza a traducir en que mi competidor entró primero, pagó un costo de entrada, pero también tiene ese costo de entrada, pues, le ha sido muy difícil y yo ya llego con un mercado que está pues ya más preparado y acostumbrado al modelo de negocio que sigo, ¿no? ¿Cuántos habitantes tienen? Si es una población, pues puede haber comunidades o municipios de 100,000 habitantes donde nada más el 25% está en un centro urbano o en el centro urbano de ese municipio. O va a haber otros municipios en donde el 97% pues va a estar en la cabecera del mismo y el 3% restante pues va a ser rural, ¿no? Entonces, no es nomás el dato desde afuerita, ¿no? Sino que hay que sí meternos un poco más. Migración, si es una comunidad donde tienen problemas de migración, si reciben muchas remesas o no, es muy diferente, pues una comunidad en el Bajío, pues alguna que se tenga, por ejemplo, en Chiapas, las tasas de crecimiento interno estatal y también el crecimiento del PIB estatal y hasta local. Aquí va a haber algunas variables internas. Si yo ya estoy en comunidades de menos de 90,000 habitantes, ¿cuáles son aparte de las ventas en esas comunidades? Bueno, pues cuáles han sido algunas variables cualitativas como la calidad del gerente, el tamaño de los locales que yo he tenido, la experiencia que tengo, el tamaño de los locales de mis competidores, vivienda, la relación de oferta y demanda de vivienda, si hay escasez de vivienda. No es lo mismo hace 10 años Poza Rica y Los Cabos, en donde pues había una altísima demanda de vivienda, pero no había casas por los costos mismos de la tierra. El ingreso promedio de los habitantes, la tasa de abandono de viviendas, pues había ciudades en Tamaulipas que presentaban hace años un 27% de tasa de abandono de casas o hasta más. El crecimiento económico de la región, la relación con las comunidades. Hay que discriminar porque a veces puede haber dos comunidades que sean de menos de 90,000 habitantes, pero tal vez la forma en la que trabajan las dos o sociológicamente hablando, son dos ciudades o dos comunidades que se odian y no quieren tener relación entre ellos. A veces una va a complementar a la otra y tienen mucha interrelación. Entonces eso también tengo que empezar a saber, la facilidad para llegar, si existen proyectos especiales del gobierno estatal o del federal o no, y las inversiones anunciadas y los planes que se tienen, la logística también para llegar, porque no nomás determinar qué ciudades, sino también, pues si me es fácil llegar con el producto hacia dichas comunidades o no. Hemos tenido casos en donde pues les es muy fácil establecerse en ciertas regiones del país, pero no pueden migrar a otro estado a pesar de que tenga altísima fertilidad,
por cuestiones de logística, ¿no? Hábitos, costumbres y conductas, que como ya les dije, si yo tengo ya algunas tiendas ahí o no, y el problema de la canibalización, etcétera, ¿no? Y las categorías de producto que puedan llegar a existir. Bueno, revisamos la relación entonces entre las variables y revisamos cuáles nos van a ayudar a predecir la fertilidad, sobre todo haciendo un primer ejercicio, determinando que mis ventas pueden ser actuales en comunidades de menos de 90,000 u 80,000 habitantes, pueden ser la variable dependiente y cuáles están presentes y estadísticamente tienen una relación directa o a la inversa con las ventas. Y pueden surgir, digo, estos son casos hipotéticos de que aquellas que presentan mayor fertilidad pues tienen pues una serie de variables presentes que me ayudan a contemplar o a discriminar ya las variables, porque me dicen que a medida que existe, por ejemplo, mayor competencia, mayor fertilidad va a tener la comunidad. A medida que existe mayor demanda de vivienda, pues tal vez la plaza pues, es más fértil para mí. Si tiene indicadores de crecimiento económico y con mayor desglose, yo puedo tener el dato, pues puedo tener mayor fertilidad. A medida que el gobierno, o si el gobierno federal o el estatal tiene proyectos especiales en esa zona, que es un impulso en la economía, pues puedo tener mayor fertilidad. Y también, si tengo ya una tienda en la región, pues puede ser una variable que va a la inversa, porque no tengo o no tiene una relación proporcional a las ventas. Es decir, si yo ya tengo tienda, pues mis ventas pueden llegar a bajar. Y como esto, pues hay muchas otras variables. Entonces, aquí lo importante es empezar a determinar qué variables dependientes influyen en el desempeño de las variables independientes. Y eso es lo que tengo que empezar a traducir. Y bueno, pues desarrollas modelos econométricos, no me voy a clavar mucho en esto. Y pasamos a una analítica predictiva, en donde lo importante es establecer ya los fundamentos para establecer modelos de decisión y conocer probabilidades. Y lo que yo quiero es, pues, que a medida que yo tenga ya qué variables son las que están presentes en las comunidades o en las ubicaciones con mayor fertilidad, que vacíe la información de todas aquellas otras 300 o 400 ciudades nuevas o comunidades que tenga contempladas, y que el modelo me desarrolle un sistema de semáforo para que el modelo me pueda decir cuáles son de esas 300 comunidades, las 100 que presentan, o las 80, 90 me presentan un semáforo verde, cuáles son las que me presentan un foquito amarillo y cuáles son las que me presentan un foco rojo. Entonces, a partir de ahí, yo ya empiezo a tener el indicador para empezar a discriminar y concentrarme e investigar después a mayor profundidad en qué ciudades o plazas me debo establecer o no. Y luego pues viene la analítica causal o empezamos a conocer, bueno, pues qué pasa si yo empiezo a meter o alterar ciertas variables para conocer si puedo obtener mayor fertilidad con una con una mejor toma de decisiones. Esto puede decir qué pasa si yo mando un equipo de avanzada para que haga un ejercicio de promoción 3 meses antes del establecimiento de una nueva tienda, ¿no? Y si eso influye en la fertilidad de las tiendas resultantes, ¿no? Entonces puedo desarrollar ese modelo. Y bueno, pues a partir de aquí, pues es un ejemplo muy claro sobre cómo puedo yo empezar a desarrollar o tomar nuevas decisiones con nuevos modelos. Y en eso se traduce la analítica descriptiva. El segundo ejemplo que les voy a dar es el de un ejemplo de una clínica. Y el de esta clínica, pues el caso de estudio es la duración de estancia en un hospital con el fin de obtener optimización de espacio. Y aquí en este caso, pues el planteamiento es parte de que hay una gran cantidad de factores clínicos, quirúrgicos y de contexto que llegan a influenciar la duración de estancia.
de un paciente. Conocer estos factores pueden hacer sencilla y productiva la planeación de los recursos, sobre todo con las cirugías planeadas, ¿no? O cuando los doctores pueden agendar sus cirugías, ¿no? Entonces, nos vamos a concentrar en el paso 1 de cómo hacer posible las iniciativas del negocio, y el objetivo es utilizar la analítica para ayudar a la administración del hospital a mejorar la rentabilidad utilizando la capacidad instalada de una manera más efectiva, porque un hospital pues es como un hotel, o sea, tiene una capacidad limitada que pueden ser 100 camas, 80, 50 o 30 camas, y a veces va a estar o va a haber sobrecupo, por decirlo, sobre demanda, o va a haber una capacidad instalada pues que no va a estar subutilizada porque pues puedo tener 10 camas ocupadas y 20 sobradas, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los problemas? La variabilidad de la duración de estancia, los retrasos en las cirugías planeadas tienden a tener impacto en la programación de los recursos, lo que impacta o lo que tiene un impacto en las finanzas del hospital, y la saturación de espacios y mal uso de la capacidad instalada. Bueno, pues se desarrollan esquemas de los procesos de decisión y cuáles son las variables claves de desempeño. Y pues la iniciativa de la analítica es utilizarla para predecir la duración de estancia con el fin de hacer más productiva la programación de las cirugías y las operaciones para reducir costos y mejorar la rentabilidad del hospital. Entonces, cuando a mí me preguntan, oye, ¿para qué sirve la analítica? Pues es para optimizar, y aquí la vamos a utilizar para poder predecir la duración de estancia de acuerdo a una serie de variables, y si yo optimizo la programación de las cirugías, pues seguramente voy a tener un ahorro de dinero e incluso hasta mayor satisfacción del cliente, ¿no? Entonces, pues a partir de los datos históricos, pues predecimos la duración de la estancia. Por un lado, programamos la capacidad instalada y hay una reducción de costos directos, ¿no? Y voy a tener mayor rentabilidad. Toda la analítica, si tú optimizas y si tomas decisiones más rentables y determinas qué variables son las que están influyendo en toda la variabilidad del servicio o en la reducción del número de clientes, te van a generar mayor rentabilidad. Y por eso, la realidad es que la analítica es algo que debemos estar aplicando de ya, con crisis o sin crisis, o con crecimiento o sin crecimiento, ¿no? Porque me va a ayudar a optimizar todos los recursos con los que yo cuento, ¿no? Entonces, la analítica exploratoria, la analítica exploratoria, pues, destaca las características de los datos. Las comparaciones son uno de los fundamentos de la analítica. La buena analítica exploratoria hace las comparaciones obvias y sencillas, y también nos va a ayudar a conocer la variabilidad de los datos, que es uno de los fundamentos de la analítica. Es decir, los datos no son líneas rectas o un mismo valor para todo, ¿no? Entonces, pues aquí, en este caso, pues hay variabilidad de datos en la duración de la estancia de los pacientes. D es duración de estancia. Entonces, pues pues la duración de estancia pues es menor o igual a 30 para enfermedades o trastornos en el sistema circulatorio. Entonces, por un lado, vamos a revisar la variabilidad de la información que tenemos, y eso es parte de la analítica exploratoria. Aquí tengo una variable. También la duración de estancia varía según el tipo de pago, y conocemos que la duración de la estancia pues va a variar de acuerdo al tipo de pago que se tenga. Pudiéramos inferir que a medida que, o si la gente tiene un seguro de gastos médicos, pues la duración de la estancia pues va a ser más larga. Algunos que no tengan seguro de gastos médicos pues pueden migrar a casas de enfermeras o de cuidado de enfermeras, o a clínicas o estancias ya de gobierno, entre otras, ¿no? Entonces aquí pues tengo una variable en donde existe variabilidad. Luego, como se observa, la variación en la duración de la estancia va de acuerdo al tipo de pago, y vamos a explorar un modelo predictivo o prescriptivo. También, por otro lado, pues vamos a tener una relación directa entre la duración de la estancia y la edad del paciente. Entonces, aquí lo que estamos teniendo pues simplemente son histogramas muy sencillos que cualquiera puede llegar a sacar. Hay aplicaciones gratis que nos pueden ayudar en tener esto, y pues podemos deducir aquí si pues hay una relación directa o no entre las variables, los casos aislados, etcétera, ¿no? Entonces, tal vez estos se puedan, como se observa aquí, pues tal vez la duración de la estancia y la edad
pues tienen alguna relación y se pudieran considerar para un modelo predictivo o prescriptivo. Hay casos en donde las reglas del negocio pues pueden afectar la variabilidad. Entonces, si tú tienes una política de entrega de 2 días, pues no va a haber variabilidad o ciertas políticas de mantenimiento también. Entonces, no va a haber variabilidad en si yo ya tengo ciertas reglas del negocio que se cumplen al 100%. Y bueno, pues vamos a pasar a la analítica predictiva, y es decir, para poder anticipar los resultados, es decir, utilizar los datos que tienes para predecir un resultado que no conoces, utilizando distintos enfoques estadísticos o de machine learning en este caso, ¿no? Entonces, las predicciones siguen a la analítica exploratoria y tengo, por otro lado, de acuerdo al diagnóstico, pues, la duración de la estancia, la frecuencia, pues la puedo traducir en el número de casos. Entonces tengo aquí una serie de diagnósticos y podemos ver casos en donde el promedio pues llega a ser desde 1.8 días hasta otros en donde va a haber 7.8 días de duración. Pues tenemos aquí cerca de 20,000 casos. Pues hay extremos. Y también las predicciones utilizando el promedio de duración de estancia por los mismos diagnósticos, pues no salieron bien. Entonces, aquí ya empiezo yo a jugar un poco con qué variables dependientes puedo empezar a utilizar y qué variables independientes y qué relación llegan a tener. Y por otro lado, pues también empiezo a desarrollar, pues, o dividir las variables entre los factores relacionados con el paciente, pero también si existen aquellos de comorbilidad. Ahorita estamos escuchando mucho el término de comorbilidad porque te dicen, oye, si el paciente tiene una comorbilidad y tiene hipertensión, diabetes o algunas otras variables de las que están listadas en esa columna, pues es probable que le vaya más mal a alguien que no tiene ninguno de estos padecimientos. Y si tú tienes alguno de estos padecimientos, pues lo mejor o lo más indicado es que te guardes y no tengas interacción con nadie más. ¿Por qué? Porque tu riesgo aumenta. Y eso es un ejemplo de cómo se aplica esta relación de comorbilidad. Y aquí lo que nos salen, pues primero son 2 factores relacionados con el paciente que tienen una influencia directa en la duración de la estancia, que es el aumento de edad y el tipo de pago. Y de acuerdo pues a los datos de duración de estancia actuales y prescriptivos, pues sí tenemos una relación directa y el modelo pues sí nos está resultando pues ahora sí muy conveniente, a diferencia de la tabla que les presenté anteriormente. Y aquí observamos, pues como dice, una relación entre la duración de la estancia y la edad, por lo que se va a explorar esto en un modelo predictivo o prescriptivo. Aquí en este caso, pues lo que estamos buscando es crear valor en donde la analítica predictiva pues permita hacer una simulación sobre el uso de la capacidad instalada para que nos permita, pues por un lado, pues tener una mejor planeación a largo plazo y en el corto plazo, en donde pues pueda planear desde la capacidad general de las salas y número de camas y configuración de cuartos, y en el corto plazo pues programar un modelo para las cirugías que expliquen la situación actual. Entonces, pues lo que estamos haciendo es que a partir de los datos, pues desarrollar un modelo predictivo que me genere mejores resultados. Hay 2 métodos generales para predecir. Pues uno es el que está impulsado por datos, por los mismos datos, y aquí pueden estar bosques aleatorios de árboles de regresión, pueden estar los análisis de clústeres o la inteligencia artificial, y otros que van a ser impulsados por el mismo científico de datos o el analista. Lo importante aquí para los traductores y para los líderes es que va a haber soluciones que te van a, que la misma máquina o el paquete te los puede llegar a dar, o el sistema te lo puede llegar a dar. Otro es porque el científico de datos me lo da. Bueno, y pasando al paso 2, que es ayudar a idear nuevas iniciativas del negocio, pues aquí lo que queremos es utilizar la analítica para identificar a pacientes que representan alto riesgo de extender la duración de la estancia después de su intervención. Los datos de la duración de estancia fue entregada a los gerentes de las unidades con el fin de utilizarlas en sus equipos, organizarse y educar en el rol de las enfermeras, y basándose también en los pronósticos de la duración de la estancia que les fueron entregadas, las enfermeras y gerentes de las unidades pues pueden idear estrategias y formas que podían reducir la duración de la misma. Entonces, por un lado,
de acuerdo a la clasificación y a los datos preliminares que yo tenga del paciente, puedo empezar a programar mejor, porque si yo tengo 2 pacientes que van a tener una duración de estancia de 16 días, pues seguramente voy a tener esas 2 camas ocupadas por 2 semanas o un poquito más. Y lo relevante aquí es que me va a dejar o va a disminuir mi capacidad de atención para otro tipo de pacientes que tengan una menor duración o un pronóstico de duración de estancia menor. O si de acuerdo a los diagnósticos y a cómo van a llegar a las cirugías los pacientes, empiezo a tener los indicadores de que voy a tener una capacidad, un límite de capacidad y va a haber un exceso de demanda o exceso de camas, pues qué casas de enfermeras o en qué lugares, a qué lugares puedo empezar a llegar, llevar a nuevos pacientes. Si esto a muchos de ustedes les suena el caso conocido, pues es exactamente lo mismo, ¿no? O sea, en base a modelos predictivos, pues puedo determinar cuántos van a llegar y para cuándo voy a necesitar capacidad extra para mandar a estos nuevos pacientes. ¿En qué o hasta en qué procesos puede influir esto? Pues va a influir hasta en la contratación del personal eventual que tengo que contratar y preparar a ese personal eventual para esa sobredemanda que voy a tener en ciertas fechas. Entonces, pues la verdad es muy, muy interesante porque son casos que estamos viendo en la vida real. Y si nosotros, pues, tenemos calidad de información, pues tendremos calidad de decisiones. Pero lo importante y lo que quiero recalcar es que la analítica ya está en nuestras vidas diarias y de manera indirecta la estamos utilizando y nos está influenciando. Bueno, y la analítica causal, pues es cambiar los resultados. Entonces, utilizar los datos que ya tienes o acabas de crear mediante la experimentación para determinar cómo una acción genera un resultado que ya estabas prediciendo. Es decir, cómo una llamada de mantenimiento mejora el tiempo de actividad, el impacto de la llamada en la conversión de ventas, intervenciones preventivas para evitar el abandono de un cliente. Es decir, cómo empiezas tú a accionar. Y en este caso, pues estos fueron todos los nuevos procedimientos que se empezaron a desarrollar pues, a partir de los datos. Si te dice, por ejemplo, la analítica, que para poder predecir el desempeño de un vendedor o del personal, que los exámenes psicométricos no tienen o no te ayudan realmente a predecir la calidad de las personas que contrataste, vas a desarrollar nuevas metodologías y va a alterar todo tu proceso de contratación, por citar el caso en alguna otra empresa, ¿no? Entonces, pues como dice aquí, desde, oye, ¿qué tipo de personal eventual o extra es el que voy a llegar a ocupar? ¿Cómo puedo o aquellos, en qué días de la semana es mejor programar a aquellos pacientes que requieran de una cirugía, pero que impliquen mayor riesgo mayor riesgo de duración de estancia, etcétera, ¿no? Entonces, empieza a haber una influencia directa y a partir dentro de este caso hipotético, y si llega a suceder, pues la duración de estancia, pues sí, de acuerdo al tipo de diagnóstico, pues sí llegó a tener un efecto directo. La realidad es que aquí los datos eran del 2015 y 2016, y pues sí hubo una reducción real en la duración de estancia de muchos de los pacientes. Si hay menor duración de estancia y hay un equipo mejor preparado, va a existir una percepción de mejor calidad de servicio. Entonces, esto es otro de los reflejos que se tienen de los resultados que tiene la analítica de datos, ¿no? Y bueno, pues la empresa pues cayó en una serie de acciones que yo ya les dije, pero sobre todo, pues por un lado, cambia el modelo de resultados de negocio, pero también de los procesos, porque pues la salud del paciente pues fue mejor, hubo menor duración de estancia y por ende pues también mejor calidad en el servicio percibida. Eso salía en uno de los esquemitas que por ahí les presenté. Entonces, pues por un lado, la analítica pues te va a producir insights, o te va a dar datos o información clave para que tú apliques una decisión. No necesariamente te va a dar las respuestas. La analítica es el input o la información que metes en un modelo de negocio y lo que tienen que creer que es verdad porque todo está basado en evidencia. O sea, todas las recomendaciones que te da la analítica pues está basado en la experiencia y en lo que los resultados te han venido dando pues
a través de todo este tiempo, ¿no? Entonces, y también, y lo importante pues es que integres la intuición de negocio pues con la analítica. Si yo tengo a un dueño o un director que tiene una gran sapienza y una experiencia de más de 20 años aquí en la industria, y yo le presento los resultados y los modelos que me da la analítica, pues vamos a generar un mejor proceso de decisión. Las buenas decisiones reconocen que la mayoría de los insights tienen un cierto grado de incertidumbre, a pesar de que te dé un modelo, todos los datos van a tener también cierta variabilidad y vas a tener cierto nivel de seguridad. Y los tomadores de decisiones necesitan entender en dónde su habilidad y experiencia agrega valor a una organización que basa sus decisiones en evidencia y analítica. Bueno, y por último, pues les voy a presentar un siguiente dato que se basa en la tasa de abandono, y vamos a suponer que somos una empresa de comunicación, podemos ser Sky, Megacable, o alguna empresa de telefonía celular, y lo que queremos es pues, reducir la tasa de abandono, es decir, aquellos clientes que son parte del modelo de la empresa y que ya están bajo un modelo de suscripción conmigo. Y lo que queremos es predecir o que desarrollar un modelo que me ayude a predecir qué clientes son los que me van a abandonar con el fin de desarrollar o tener una menor tasa de abandono. ¿Qué es lo que quiero? Un cliente nuevo me cuesta 3 o 4 veces o 10 veces más que retener un cliente viejo. ¿Por qué? Pues porque tengo que hacer promoción, tengo que darles descuento, tengo que darles incentivos más caros que lo que me cuesta retener a los clientes que ya tienen 10 o 20 años conmigo. Entonces, pues aquí el objetivo pues, es reducir pues, el tiempo de... reducir el número de clientes que me llegan a abandonar. Y pues para eso voy a utilizar entonces la analítica descriptiva, predictiva y la causal. Pasos relevantes para el análisis, pues es conocer qué datos tengo, cómo los puedo emplear, el desarrollo y el procesamiento de los datos, proporcionar visualizaciones descriptivas que ya cité anteriormente y un modelo para tomar las decisiones clave, es decir, si voy a utilizar regresión, árboles de decisión o correlaciones. Aquí los digo, les voy a hacer el comercial. Las próximas semanas vamos a estar dando unos webinars, queremos darlos a muy buen precio para que todo el mundo pueda accesar, en donde vamos a estar mostrando algunas de estas técnicas. Y la idea es no que ustedes sean expertos, sino que sepan o repasar otra vez para qué sirven estas técnicas y que lo que me presenten pues me sirva. Entonces vamos a visualizar cómo son los clientes. Aquí son el paquete, pues algunas de las cifras que me desarrollan. Pues si tienen varias líneas, donde dice ahí multiple lines, es decir, si tienen 2 o más líneas, el 42%. Si todos tienen servicio de telefonía, pues el 90%. Si hay protección para los aparatos, pues un 35%. Si tienen servicios de streaming, pues un 38%. Y así, ¿no? Entonces empiezo a explorar los datos, me permite conocer con qué tipo de clientes cuento, qué servicios están siendo utilizados y no subutilizados, qué tipo de servicios son los que más se contratan. Pues aquí un poquito la descripción de los clientes. Qué servicios, si hay dependientes o no de la persona que me contrate y tiene la línea, si tienen pues algún socio, partner o pareja con el 48% de los casos. La mayor parte de la muestra pues, no cuenta con soporte técnico ni capacidad de seguridad en línea. Esto puede ser una hipótesis de causa de abandono. Entonces empiezo a desarrollar hipótesis y de los datos geográficos, pues, que la muestra se divide equitativamente entre el género y el estado de la pareja, y una minoría de la muestra pues, son personas mayores y una minoría pues, tiene dependientes. Yo les di algunos de los casos. Y aquí lo que empiezo a tener es pues, datos más interesantes porque de acuerdo al tipo de plan que tenga, pues empiezo a contar con datos muy interesantes en donde veo que si tienen un servicio, una contratación, un pago de mes a mes, la tasa de abandono es más alta o es más grande que aquellos que se quedan con la empresa. Hay que determinar en muchos de los casos, y digo, no es para este ejemplo, pero incluso qué es o bajo qué términos un cliente es rentable o entra dentro de mi mercado primario o no.
Es decir, si es parte de los clientes actuales aquí que me está comprando cada 2 semanas, cada semana, o por lo menos una vez al mes, y no son todos aquellos que me están comprando cada mes y medio o una vez al mes. Entonces, pues aquí hay contraste cruzado, pues aquí pues hay contrastes, ¿no? Entre el tipo de contacto, entre los distintos tipos de contratos. Aquellos que tienen contratos de 2 años, pues obviamente pues va a haber los casos mínimos de que me abandonen, pues, o va a haber casos mínimos de que me abandonen. Y pues aquí en este caso, pues yo quiero que la analítica predictiva me ayude a anticipar la pérdida de clientes. Proceso los datos. Uno, pues ya empiezo a conocer los datos relevantes para el análisis, el tamaño de la muestra, y empiezo a ir más allá de la visualización de los datos, hacer inferencias sobre los datos, conocer datos de significancia estadística para que pueda plantear hipótesis de objetivos y hacer un modelo de decisión. Bueno, entonces aquí lo importante, y puedo utilizar árboles de decisión, que pues en resumen es una serie de opciones con la relevancia de cada una de las variables y su impacto directo. Entonces voy a empezar a armar bajo esta técnica probabilidades, y trabaja con la teoría de las decisiones, ya que se utiliza cuando deben de tomarse una serie de decisiones y asumir las consecuencias. Aquí no quiero que conozcamos la definición real y exacta de un árbol de decisión, pero sí para que se puede utilizar. Y aquí lo importante, y empezamos a conocer que de los datos de los 7,043 clientes, si solo cuenta con el servicio de línea telefónica, internet, tipo de contrato, y si es un cliente que dejó usar el servicio o no es un cliente activo. Hay varios tipos de analítica predictiva que vamos a utilizar para esto la regresión. Aquí utilizamos la regresión logística lineal para que me diga si va a haber un abandono o no. Entonces, aquí en resumen, lo que yo quiero es que el modelo me diga si me va a abandonar o no me va a abandonar. Para eso, se lo doy, los datos los trabajan los científicos de datos y van a desarrollar una fórmula trabajada en un paquete que se llama R. El árbol de decisión está del lado derecho y es donde aquí lo estoy con el mouse lo estoy mostrando, son estos nodos que existen. Pero lo importante es que ya me puede desarrollar un modelo, el científico de datos, que le vamos a llamar un script o una fórmula, que se agrega al CRM o a la aplicación o al sistema del negocio y ayuda a ejecutar las acciones de prevención de abandono de los clientes. Y tal vez el modelo me va a decir, o lo que yo lo quiero plantear con ustedes en términos entendibles, es que me dice que a medida que el cliente empieza a aumentar sus llamadas o contactos con la empresa, pues puede haber una relación directa con la insatisfacción que tiene con el servicio o con el precio del servicio que doy. Entonces, si yo reduzco ese número de llamadas con mejor atención o puedo predecir que no está satisfecho con su plan de pago, pues puedo hacer una llamada preventiva para sugerirle un plan de pago y que lo cambie a uno que tal vez sea mucho más barato, ¿no? Este es el árbol de decisión que utiliza en este caso el R, como le llaman los científicos, el cual permite soportar grandes bases de datos, cálculos y herramientas de todo tipo. Y con los modelos planteados, pues se puede entender por qué los clientes abandonan o dejan un servicio y la significancia estadística, identificar qué variables son las que más están presentes o influyen en el abandono de un cliente y orientar las estrategias como resultado del modelo. Dentro de la hipótesis, pues aquí surgen algunas relacionadas con el servicio o con el cliente, marco algunas de ellas en rojo. El R me arroja la información que está aquí descrita. Fíjense sobre todo en los asteriscos. Y los asteriscos pues significan el mayor grado de relevancia. Y el signo pues me dice si hay una relación a la inversa o proporcional a la variable, en este caso dependiente, ¿no? Entonces, aquí lo que estoy obteniendo son algunas variables que me están ya ayudando a predecir el abandono de un cliente, que es el tipo de contrato, el pago o la cantidad de lo que están llegando a pagar y la antigüedad que tiene conmigo.
Los clientes con contratos, ¿cuáles son las variables significativas? Pues como lo dije, los clientes con contratos mensuales, los clientes con servicio de internet, en particular el servicio de fibra óptica, tienen más probabilidades de abandonar. Y los clientes que han estado con la compañía más tiempo o han pagado más en total tienen menos probabilidades de abandono, ¿no? Y pues lo importante, pues en este caso es que al entender mejor las razones del abandono, la empresa tiene condiciones más adecuadas para realizar los ajustes necesarios en la operación, y esto es las acciones preventivas que tiene que ejecutar el departamento de ventas o de servicio al cliente. La detección preventiva del abandono y la medición del riesgo de fuga de clientes resultan en una empresa más rentable, con mejores costos y mejor calidad de servicio. Y pues las iniciativas pues van a ser importantes porque voy a canalizar y voy a desarrollar estrategias uno a uno con las distintas áreas que tienen relación con los clientes. Bueno, ¿y qué es lo que sabemos hasta ahora? Pues los clientes con contactos mensuales tienen más probabilidades de abandonar la empresa. Y bueno, pues ya algunos de los supuestos que yo les llegué a plantear aquí. Bueno, pues no sé, comentarios, voy a leer algunos de los comentarios que ustedes tengan, o no sé si tengan algunas dudas hasta ahorita. Los 3 ejemplos que les acabo de dar son, de una u otra forma, son ejemplos de optimización. Yo he estado involucrado de manera personal y bajo otros nombres, en casos de la vida real, en el primero y en el tercero. Hay modelos para desarrollo de nuevas ubicaciones y nuevas sucursales. Y ya una vez que seleccionas o reduces los grupos de 300 o 500 comunidades a pues unas 100, puedes todavía hacer un mayor análisis dentro de esas 100, pues para que visites pues nada más las que presentan. Todavía puedes hacer otro ejercicio para discriminar esas 100 ubicaciones fértiles y enfocarte pues a las que todavía tienen mejores índices de fertilidad, y puedes aplicar ya una serie de entrevistas o estudios cualitativos para que no pierdas tanto tiempo, ¿no? Entonces, vi un comentario de Rocío, dice, si me podría decir cómo se llama el curso de doméstica. Mira, ahorita no me acuerdo, pero generalmente salen muchos, y ahorita la publicidad es muy intensa sobre los cursos que se pueden llegar a tomar. Yo creo que puedes tomar o poner cursos de analítica de datos, R en los negocios, o programación con R. Hay algunos muy sencillos de estadística y probabilidad. Yo he tomado algunos de Coursera para revisar principios de estadística y probabilidad. Para, otra vez, lo importante es que nosotros tengamos pues un conocimiento base, pues para pues ahora sí el poder debatir qué es lo que nos entregan. La intención nuestra es que promover esto, y la próxima semana con la maestra Patricia Torrero vamos a tener el primer módulo en donde vamos a estar hablando de técnicas de analítica predictiva, muy aterrizados. Algunos ejemplos pueden ser muy similares y les vamos a estar mostrando los principios de esto. Y cada módulo se va a cobrar en 600 pesos para que esté accesible, y cualquiera puede llegar a entrar, ¿no? Pero lo importante aquí es que todas estas herramientas están ahí disponibles, ¿no? Pueden hablar con Lisbeth. Ahorita aquí está su correo, o con Olvia, que está ayudándonos a coordinar el módulo, y que pues entren y vayamos desarrollando este conocimiento base. Es muy noble la analítica, hay que invertirle, porque, como yo les dije, o sea, las empresas grandes traen esto y lo traen muy fuerte y lo tienen mejor estudiado. Y es como competir, es como 2 equipos de béisbol, uno que empieza a jugar sin una estrategia, mientras el otro equipo pues trae todos los porcentajes, trae cómo tus bateadores le pegan si el pitcher es zurdo, si es derecho, cómo batean a la curva, al slider o las rectas.
cómo te comportas cuando hay sol, cuando el día está nublado, cuando es de noche, o sea, todo lo tienen medido. Y contra esto estamos compitiendo. Y el que tenga un poquito o cualquier herramienta, pues seguramente va a mejorar su posición competitiva, ¿no? Y esto aplica para todas las industrias, ¿sí? No sé, algunas otras dudas. Aquí Rocío, veo a Rocío. ¿Cuánto puede costar una analítica más o menos? Bueno, hay de todo. Imagínense si yo soy HSBC y quiero empezar a predecir quién puede ser mejor sujeto a crédito para la primer tarjeta de crédito que tenga una persona en la vida. Entonces, ¿qué modelo me va a ayudar a predecir quién sí va a representar un buen cliente de por vida para HSBC con su primer tarjeta de crédito, para quedarse incluso ahí con ellos? Entonces, pues estamos hablando de que pues, el costo pues, va a ser para una mediana o pequeña empresa, pues puede ser muy alto, ¿no? Para las empresas pequeñas y medianas, pues hay muchas herramientas que no deben de ser tan caras. Nosotros, en lo personal, sí hemos decidido un modelo de suscripción para reducir los costos hasta en un 80 o 90%. Tú puedes determinar, por ejemplo, si estás en el área de la vivienda, puedes determinar si a medida que un desarrollo va teniendo mayores amenidades, si hay un efecto real en las ventas o no, y en qué porcentaje o qué peso tienen distintas amenidades, y cuál de todas es la más importante y cuál de todas estadísticamente no son significantes. Entonces, imagínense todo el ahorro que les genera eso, ¿no? Entonces, para que nosotros podamos tener acceso o generar el acceso a muchas empresas, sí hemos decidido por un modelo de suscripción. De Roberto dice, la generación de datos, pero sobre todo su interpretación para la toma de decisiones es indiscutible. Para empresas como Soriana, hospitales, ABC, bancos, agencias, es parte de su estrategia de mercadotecnia y de su presupuesto. Pero para una pequeña empresa, ¿cómo impactaría un costo? Hay que evaluar, antes de evaluar el beneficio. Sí, claro que sí. Aquí lo importante es que sí es importante que no te ayude cualquier persona, que sí tenga algo de experiencia, porque pues si desarrollan un modelo en donde no contemplen muchos contextos, pues pueden equivocarse. Ahí también es importante que cuando uno hable con el líder, con el que inicié yo los módulos, que cuando hablen con el líder, conocer toda su intuición, porque la intuición del líder pues viene de todo. O sea, es una experiencia a veces de 20, 15 años que hay que considerar para el desarrollo de los nuevos modelos, ¿no? Y el científico de datos no necesariamente entiende el contexto del negocio al 100%. Y esa es la labor del intermediario, ¿no? La clase que vamos a tener, si no me corrige Lisbeth, va a ser el próximo miércoles. Y el próximo miércoles a las 12 del día. Y otra vez, pues los queremos hacer muy accesibles, ¿no? Aquí el fin es compartir este conocimiento. Dice Jesús, Faustino, dice, me queda claro que para la analítica debes de tener bien claro a dónde quieres llegar. Sí, esa es la clave. ¿Qué es lo que quieres medir? Sí, y si no te debe de ayudar en este caso el traductor, porque el director te va a decir, oye, yo quiero pues mejorar mis resultados, o yo quiero mejorar mi rentabilidad. Entonces ahí es donde puedes tú determinar, oye, pues una iniciativa pues es reducir la tasa de abandono de clientes. ¿Cómo la voy a reducir? ¿Y quién me puede ayudar para reducir la tasa de abandono? Vamos a hacer esfuerzos dispersos a lo que se le ocurre al de allá o al de enfrente o al que tengo a la derecha, o vamos a hacer esfuerzos enfocados con analítica. Y si la analítica me dice, oye, a medida que vas desarrollando mayores llamadas preventivas, vas a reducir tu tasa de abandono en un 50%, solo se paga. Entonces, el costo es muy relativo. Es importante con quién vayan ustedes a hablar. Por eso yo les recomiendo, Patricia ya ha dado webinars con nosotros, es muy buena y la idea es
que esto lo puedan aterrizar en cada una de sus empresas. Yo hago mucho, yo hago mucho énfasis en que se puede hacer utilizando Excel, pero pues también ahí estamos nosotros, ¿no? No sé si tengan mayores comentarios. Muchas gracias por el comentario, Arturo de Culiacán. Pues estos son nuestros datos para quien nos quiera contratar, ¿sí? Perfecto, muchas gracias, Fernando. También comentarles si alguien pues no alcanza ahí a anotar tus datos, se puede comunicar con nosotros a las redes de la Secretaría y les proporcionamos, los vinculamos ahí con ustedes para que puedan aprovechar también este taller que vas a estar impartiendo. ¿Alguna duda, comentario más por parte de los participantes? Parece que ya no tenemos más participaciones. Hagan las preguntas, hay respuestas gratis. Y pues quiero agradecer, pues en este caso a la Secretaría por por darnos la oportunidad de dar estos dos seminarios o charlas de analítica de datos. Es un tema extenso que espero por lo menos que pues, en principio la inquietud haya quedado. Voy a leer un último comentario de Daniel. Dice, en base a tu experiencia, ¿qué tan común es encontrarse con problemas estadísticos dentro de los modelos como autocorrelación? Autocorrelación, heterocedasticidad, etcétera. Bueno, pues sí es común, pero pues ahí sí nos podemos aventar, pues es una buena plática al respecto. Te vas a topar, yo creo, yo voy a hablar desde el tema de liderazgo. Los dos principales problemas, no es un problema tanto estadístico. Los dos principales problemas es que el líder tiene que figurarse, traducir o que se pueda traducir el problema de decisión en un problema de análisis. Y eso ahorita en la pequeña, mediana empresa no existe. O sea, ni siquiera estamos contemplando cómo lo vamos a traducir en un problema de investigación. Yo creo que esa es la principal área de oportunidad que tienen las empresas, más que técnico, ¿no? Voy a leer otro, Oli, a ver si me dejas. Dice, sí, todavía tenemos tiempo, adelante. De Roberto, es una empresa de reciente creación sin mucha información aún generada. ¿Cómo abordar el análisis de datos? Mira, hay mucho dato disponible de manera pública, pero yo creo que todavía es de mayor importancia generar las bases de datos actuales, todas las interacciones que tengas con los clientes, pero hay mucha información pública con la cual puedes empezar a desarrollar, en este caso, modelos, ¿no? Entonces, si quieres medir participación de mercado, se puede. Y con la información externa, ¿no? Dice, ¿qué pasa cuando todas las proyecciones cambian por algo como una pandemia? Pues hay una irrupción. Y un caso es que cuando Odil pegó en Cabo, ciertamente hay una disrupción ese año, pero pues te sirve también para después generar comparaciones y modelos. Entonces, con modelos de trabajo que estamos desarrollando ahorita, estamos comparando situaciones con las del 2001, con las del 2008, 2009 también, y los efectos que tuvieron algunas industrias en esos años. En el 2008-2009 hubo pandemia y hubo también un problema de economía, ¿sí? Entonces, a veces te va a servir incluso hasta para eso, pero pues sí hay una disrupción. La analítica también es importante porque muchos van a querer medir en 1 o 2 meses cómo está el mercado. Entonces, ¿por qué? Porque quieren tomar decisiones y basadas también en números o con datos reales de cómo está el mercado o cómo va a estar en 1 o 2 meses, ¿no? Entonces, es importante tener los datos para no estar muy dispersos en las acciones que vayamos a tomar, ¿no? No sé si existe alguna otra pregunta. ¿No? Bueno, parece que no. Muchísimas gracias, Fernando. Pues ahí están en pantalla cómo contactarlo a él. Su correo electrónico, su teléfono, para que se acerquen también cualquier duda, asesoría que tengan. Este webinar, este módulo y el pasado lo tenemos disponible, lo vamos a tener disponible en YouTube, en Webinar Puro Sinaloa, para que estén al pendiente, y la presentación se les va a hacer llegar también al correo electrónico que estuvieron proporcionando en estas 2 sesiones. Pues por parte de la Secretaría de Economía no nos queda más que agradecerte a ti, Fernando, por el tiempo que nos
que nos regalaste, ahora sí a nosotros y a los participantes que estuvieron con nosotros, y pues no nos queda más que desearle muy bonita tarde y muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Un saludo a todos ahí en la Secretaría. Que sigan muy bien. Gracias, Fernando. Hasta luego. Muchas gracias, Fernando.